Tenemos aquí ya preparado a David Marugán, conocido como Radio Hacking. Él es director de arquitectura de ciberseguridad en Anadat Technology y, como digo yo, una enciclopedia andante de radiocomunicación. Aquellos que lo conozcáis sabéis muy bien por qué, aquellos que no lo conozcáis es el momento de descubrir el porqué. Su ponencia es Matrioshka Sigin, el análisis de señales ocultas. Pues adelante, David, todo tuyo. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Buenas tardes desde España a todas las personas que están asistiendo a Intelcom. Y como ha dicho Yolanda, pues vamos a ver una presentación que se llama Matrioshka Sigint, análisis de señales ocultas. Luego veréis por qué, ¿vale? Antes, bueno, ya me ha presentado Yolanda. Soy manager en Anadat, en la empresa Anadat, instructor de SecCouncil, pertenezco al mundo hacker, como digo siempre, radiotrastornado desde edad muy temprana, pertenezco a la unidad de emergencia de telecomunicaciones de Cruz Roja. Bueno, soy un aprendiz constante de técnicas psíquicas caseras, porque obviamente pues, en el ámbito civil tampoco tenemos mucho más medios. Experto, como suelo decir, en absolutamente nada, ¿vale? O sea que no os llevéis a engaño, por mucho que os digan, realmente somos aprendices siempre. No me dan alergia a las ondas, obviamente, ni llevo en la cabeza ningún papel de aluminio, ni remedios homeopáticos, ni nada. Y de momento no me ha afectado, parece que no me ha afectado mucho, ya a lo mejor hay otras personas que opinan lo contrario, pero bueno, de momento sí que es cierto que estoy vivo y no me ha pasado nada, ¿no? Y odio los efectos y transiciones en los PowerPoint, es decir, no esperéis una presentación súper currada y con efectos tipo Star Wars, porque no lo hay, ¿vale? Y bueno, para abrir un poco boca de esta presentación, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común los submarinos nucleares, las tarifas eléctricas, la BBC de Reino Unido y los brokers de Wall Street? No es un clickbait, vais a ver que todo lo que aparece aquí lo vamos a ver realmente, ¿no? Sí que quiero hacer un par de advertencias, ¿no? La primera de ellas es que la interceptación de comunicaciones en la mayoría de países no es legal, por lo tanto las señales que se utilizan normalmente para cualquier tipo de prueba de análisis suelen ser públicas, de dominio público, antiguas incluso, o que forman parte de colecciones que están hechas públicas, etcétera. Pero obviamente si queréis experimentar con tema de radio y con tema de interceptación de comunicaciones, tenéis que tener muy claro al marco legal al que os estáis refiriendo, porque es un tema bastante sensible, ¿no? De hecho, yo tengo en mi página web, en www.davidmarugan.es, tengo algún artículo, creo recordar, colgado, bastante largo y extenso sobre el tema legal. Otra de las cosas que quería advertiros simplemente, que yo soy consciente de que pues seguramente la gran mayoría de vosotros pues sepáis mucho de inteligencia, etcétera, pero quizá con la parte técnica de radio no estéis tan familiarizados, pues no os preocupéis, que yo voy a intentar ser lo más claro y lo más didáctico posible. Me permitiré algunas licencias. Y también, bueno, tengo la fea costumbre de no tener apuntes ni trabajar con apuntes ni nada de memoria, y uno ya va teniendo una edad, por lo tanto, si meto la gamba, son muchos datos, etcétera. Si meto la gamba, pues que me disculpéis. Yo voy a hacerlo lo más liviano posible y me tomaré, como digo, algunas licencias técnicas incluso para poder explicar de forma amena y haciendo una transposición quizá al mundo de la inteligencia, al mundo de la ciberseguridad, que conozcáis más pues ciertos términos que quizá sean un poco más difíciles, ¿vale? Bueno, entonces, sin más dilación, ¿qué es lo que veremos en esta charla? Pues qué es el SIGINT y qué trabajo realiza un analista de señales, qué herramientas utiliza. Vamos a ver la señal del buzzer ruso y algunas novedades sobre esta señal. Vamos a ver un análisis de señales de CIS3650, B36T600. Yo entiendo que todo esto, los que no estáis metidos en análisis de señales, os suena a chino, ¿vale? Repito, no os preocupéis de la terminología, simplemente luego veréis a qué me refiero y veréis que el concepto es sencillo, ¿no? Aunque no suene de nada. ¿Qué esconden los programas de la BBC4 que transmite desde Reino Unido? ¿Por qué le interesa la transmisión de onda corta a Wall Street, HF y los brokers de bolsa? Y un poco de inteligencia acústica de ACIN, los IDS del mar, ¿vale? Y una cosa muy importante, como decía un poco antes, ¿no? Que no vamos a ver en esta charla, pues cómo escuchar a la policía, ¿no? O sea, si alguien venía con esa intención, pues no vamos a develar ningún secreto, ni vamos a dar ningún consejo para escuchar nada que no sea legal, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Primero, inteligencia de señales, pues como cualquier otra disciplina o fuente de inteligencia, pues
Está dividida, a su vez, en otras disciplinas, como por ejemplo puede ser el COMINT, que es la inteligencia de comunicaciones, el ELINT, inteligencia electromagnética o no de comunicaciones, a través de campos eléctricos y magnéticos, radares, jammers, sonars, etcétera, inteligencia telemétrica, TELINT, etcétera. Es decir, podemos dividir realmente. SIGINT, cuando se habla de SIGINT se habla realmente de una parte, cuando hablamos en el ámbito militar, de la guerra electrónica, y dentro de SIGINT se pueden englobar un montón de disciplinas. Cuando no se quiere diferenciar entre ellas, básicamente pues se hace alusión a SIGINT en general. Y cuando se quiere hablar de alguna de ellas en particular, pues se alude, como por ejemplo en el caso del COMINT, ¿no? Que suele ser el más usado, por lo menos en mis presentaciones, ¿no? Vamos a ver sobre todo señales que están destinadas a la comunicación, de alguna forma. No vamos a ver algunas otras señales que no están destinadas a la comunicación en el ASINT, ¿vale? Pero no son señales de radio tampoco. Entonces, bueno, que tengáis claro simplemente que es el SIGINT. Y básicamente pues trata de recopilar toda la información posible, en nuestro caso de COMINT, nos vamos a dedicarnos sobre todo a la parte de COMINT, de comunicaciones de adversarios o de enemigos o como queráis llamarlo en el ámbito militar. En el ámbito civil también podría tener algún tipo de aplicación a nivel de vigilancia del espacio radioeléctrico, etcétera. Bueno, cuando hablamos de todo esto, de SIGINT, de COMINT y tal, lo que imaginamos siempre es como una sala, ¿no?, de la NSA y llena de pantallacas y tal, y de relojes y de historias, ¿no? Y bueno, realmente el SIGINT casero que hacemos algunos, pues es coger un coche, como digo siempre, ¿no?, irnos a un sembrado, a un sitio que esté despejado, que esté alto, y sacar nuestras antenas, nuestros cacharrillos, y simplemente ponernos a investigar, ¿no? Con un SDR, con el software que utilicemos, con el hardware que utilicemos, con lo que sea, ¿no? Realmente no necesitamos más para iniciarnos. Pues vamos a ver algunas herramientas y tal que están al alcance de cualquiera, ¿no? No necesitamos estar en la NSA, ni ser militares, ni nada por el estilo, para poder iniciarnos en las disciplinas de SIGINT y de COMINT en este caso. Luego veremos que dentro de estas disciplinas vamos a ver una muy particular, que es el análisis de señales, que es quizá lo que más tiempo nos va a llevar de esta presentación, y es a lo que yo quiero introduciros, ¿no?, al análisis de señales, en este caso ocultas. Luego veremos por qué. ¿Y qué es lo que hace un analista de señales? Bueno, pues el analista de señales lo que intenta es extraer el máximo de información posible de una señal. Y se hace algunas preguntas, como en inteligencia, ¿no? Como siempre en inteligencia se hace algunas preguntas de qué tipo de señales. Ya está catalogada, la tenemos ya analizada alguna vez. ¿Está cifrada? ¿Tiene algún tipo de cifrado, de secrafonía? ¿Qué modulación tiene? ¿Qué parámetros de velocidad, de shift? ¿Qué podemos observar técnicamente hablando de la señal? ¿Cuál es su procedencia? ¿Quién la opera? ¿Desde dónde? ¿Cuál es su destinatario final? O sus destinatarios en plural. ¿Qué objetivo puede tener? ¿Se relaciona con algún evento específico en el tiempo? ¿Hay algún evento militar, un evento civil? ¿Hay algún tipo de evento que tenga que ver con ese tráfico? Y, sobre todo, lo que hace el analista de señal al final, el producto, ¿no?, que es el informe de SIGINT, el informe de la señal que analiza, ¿no?, que al final ese producto es lo que va a ayudar al decisor. Como sabéis, yo no soy un experto en inteligencia, me he formado en inteligencia, pero realmente no me considero ni mucho menos un experto en nada, y mucho menos en inteligencia. Habéis estado con grandes expertos que os han contado cuál es el ciclo de inteligencia, etcétera. Bueno, pues sabéis que el producto, en realidad, pues puede traducirse casi por el informe que ayude al decisor, ¿no?, y a reducir también la incertidumbre de qué puede ser la señal, etcétera, etcétera. Bueno, algunos falsos mitos en torno a los analistas de señales. Hay personas que cuando ven un analista de señales creen que son criptoanalistas, es decir, que hacen, pues, rompen el cifrado, ¿no?, de la señal. Si una señal está cifrada, pues el analista no tiene por qué, la mayor parte de las veces no decodifica ni conoce la información que contiene la señal si esta está cifrada, ¿no? A nivel técnico, lo que quiere es transformar esta señal en un producto de SIGINT, es decir, en un informe que sea válido a otros niveles según convenga, ¿no? Y en muchísimas ocasiones, sobre todo ahora que contamos con Internet y contamos con muchas tecnologías muy asequibles, se debe apoyar en otras disciplinas como el HUMINT o el OSINT, ¿no? Luego veremos ejemplos, o el IMINT también, luego veremos ejemplos en los que nos hemos apoyado en ello. Es imprescindible trabajar offline. Normalmente los analistas hablamos de análisis de señales cuando nosotros grabamos una señal, un tráfico, una señal determinada de radio. Estamos hablando de radio en este caso, ¿vale? Entonces ese WAP, ese archivo, lo cargamos o lo manipulamos con software, con software específico que nos dé un sonograma, que nos dé un espectrograma, que nos permita analizar la señal. Ese pequeño archivo es offline, obviamente se graba y luego se analiza.
Si la grabación es mala, es decir, si tenemos un producto malo, no podemos hacer algo bueno, ¿no? Entonces, necesitamos una buena grabación. Si no, no hay ningún analista, por muy bueno que sea, que si tiene una grabación que está contaminada o tiene algún tipo de problema técnico o no esté bien muestreada, no se va a poder hacer un análisis real de la señal. Estos son algunos mitos que existen sobre los analistas, ¿no? ¿Y por qué analizamos las señales de radio en el siglo XXI, ¿no? Esto de la radio y tal. Bueno, daros cuenta que el espectro radioeléctrico, sobre todo, por ejemplo, en onda corta hoy en día, es interesantísimo a nivel de seguir militar, ¿no? Porque encontramos señales interesantísimas de estaciones diplomáticas, servicios de inteligencia, comunicaciones militares, navales, aéreas, etcétera, emisiones clandestinas. Podemos encontrar señales, por ejemplo, de grupos terroristas incluso. Entonces, la radio está muy viva, ¿eh? O sea, no creáis, casi todos los servicios de emergencia y servicios militares operan en radio en diferentes bandas, en onda corta y fuera de onda corta también. Y básicamente, bueno, nosotros lo que vamos a ver son ejemplos de señales, de análisis de señales RF de radio en onda corta, ¿vale? Normalmente. Aunque la tarea del análisis está cada vez más automatizada, eso es obvio, y se utiliza inteligencia artificial, etcétera, sigue siendo imprescindible contar con analistas formados y especializados. Hay muy pocos analistas de señales, muy poquitos. De hecho, es muy como, bueno, si buscáis formación de análisis de señales en un entorno militar más cerrado, es muy complicado en el entorno civil encontrarte con gente que se dedica al análisis de señales, ¿no? Pero es importante también en el mundo civil porque el despliegue de tecnologías IoT y, por ejemplo, la aplicación de contramedidas electrónicas, por ejemplo, barridos de micrófonos, etcétera, que hacen algunas empresas de contramedidas, pues implica también el tener un conocimiento, ¿no? En el ámbito de la radio, en el ámbito del análisis de señales. Aquí a la parte derecha tenéis una captura que se incluye en un artículo que escribí sobre inseguridad en las radiocomunicaciones en Security at Work. Y bueno, pues se muestra después de un atentado en París, después de los atentados de París, pues muestra un integrante del Daesh ahí, pues reivindicando el atentado, etcétera, y podéis ver que está señalado un walkie-talkie DMR digital de alta gama que posiblemente seguro va cifrado. Y bueno, pues podéis ver que la radio está presente en muchos entornos que quizá no os podáis imaginar en un primer momento, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a ver, estamos viendo algunos señales, estamos viéndolo a nivel visual, obviamente, o sea, estamos viendo las fotos, ¿no? De un espectro si veis esto aquí, estas cuatro cosas, pues veis, si no tenéis ni idea de análisis de señales, como es lo normal, ¿no? Pues veréis cuatro cosas de colonines que, pues parecen hasta bonitas, ¿no? Incluso, esto también tiene un sonido, y lo que vamos a hacer es ir viendo la señal, cada una de las señales y escuchando cada señal para que veáis cómo suena, para que escuchéis cómo suena, para que veáis cómo se ve en el espectro y vamos a hablar un poquitín, muy poco de cada una de ellas para que bueno, os familiaricéis, para que veáis lo que hay detrás de cada una de estas imágenes, ¿no? Que pueden ser más o menos bonitas incluso a nivel artístico. Vale, no lo he avisado antes, pero bajaros el volumen de los cascos un poquillo porque las señales que suelo poner yo no suelen ser muy agradables al oído, ¿no? Bueno, ¿qué habéis escuchado y qué vemos aquí? Aquí lo que, bueno, aparte del fading, un entrelazado ahí que parece un entrelazado que es fading de la señal en el espectro, etcétera. Bueno, pues esto es un radar OTH, es el container atribuido a Rusia. Técnicamente se llama 29B6, es un radar OTH sobre el horizonte y lo que hacen estos radares, sin meterme en complejidades, etcétera, lo que hacen es detectar el lanzamiento de misiles de largo alcance, ¿vale? Esto va escaneando, por decirlo de una forma que todo el mundo entienda, onda corta, mucha parte de onda corta, mucha porción de onda corta, muy ancho, y de manera que si se lanza supuestamente, si se lanza un misil de Estados Unidos, por ejemplo, o de otro país, pues van a tener tiempo de detectar ese lanzamiento porque estas señales en onda corta van rebotando en la ionosfera cuando se produce una ionización de la capa, etcétera, pues puede ser debido al lanzamiento de un misil. Eso muy resumido, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Pues aquí tenemos otra señal muy bonita, esta también estéticamente hablando.
muy desagradable al oído, con estos especie de tonos, ¿no? Son tonos, esto es el harp, ¿vale? En Alaska. El harp tiene mucha conspiranoia detrás, ¿no? Hay mucha gente que decía que era un proyecto secreto, era un arma climática, seguramente lo habéis escuchado alguna vez. Ahora depende del ámbito universitario en Alaska, en Gakona. Es totalmente público, es un proyecto público. De hecho, anuncian incluso cuando se hacen las pruebas y básicamente está dedicado a la investigación de la ionosfera, etcétera. Y bueno, podéis encontrar en internet un cerro de información tanto conspiranoica como simplemente científica, ¿no? A lo que se dedica las personas que manejan HARP. Bueno, como curiosidad deciros que creo recordar que incluso en 2002 hasta Putin en la Duma rusa acusó a HARP de ser un arma que estaba creando Estados Unidos para, bueno, pues ya sabéis, para mandar supuestamente tormentas y variar el clima en el mundo, etcétera. Bueno, pues esto ya cada uno lo conspiranoico que sea. Vamos a escuchar, mejor dicho, otra señal. Bueno, aquí se había mezclado con el OTH, que no sé por qué se ha puesto a cantar también, pero bueno, básicamente esto es un radiomodem diplomático, Serdolik, que es utilizado por Rusia normalmente. Esta señal se conoce como Serdolik o Crowd 36, ¿vale? Es un modem diplomático que utiliza una serie de portadoras para mandar información diplomática. Y aquí tenemos otro. Bastante monótono. Esto es un CODAR, esto es un radar de superficie. Esto se utiliza para ver el oleaje, para estudiar el oleaje de los mares, etcétera. Y bueno, hay una serie de antenas, no voy a explicar ahora cómo están distribuidas, hay una distribución especial y bueno, pueden cubrir grandes porciones de costa para estudiar, por ejemplo, la altura y la dirección de las olas, etcétera, a través de la desviación que provoca en las ondas en el agua, etcétera, ¿vale? Para que veáis 4 cosas que antes no sabíais lo que era y fijaos la de historia que tiene cada una de las señales, que casi podría dar para una charla cada una de ellas, ¿no? Vale. Son bonitas, que hay cientos de señales. Es un poco árido. El tema del análisis de señales es bonito, pero realmente puede llegar a ser muy árido porque hay cientos de señales, se requiere mucha dedicación, mucha práctica, etcétera, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos, para introducir y crearos esa curiosidad en el análisis de señales, en el SIGINT y en el análisis de señal. Por ejemplo, si mostramos ¿esto qué es? Pues a ojos de alguien que no sepa de análisis de señales, pues nada, pues parece unos pintarrajos así verdes, bueno, en realidad son unos tonos, ahora lo veremos, ¿vale? Esto es el buzzer, ¿vale? El buzzer o zumbador. Nosotros le llamamos un channel marker, este es muy conocido, ¿vale? Es una señal que se lleva desde el principio de los 80 en 4625 kHz en USB y que lleva de forma casi ininterrumpida ahí un montón de años con un zumbido muy monótono, ¿no? Y que también ha dado pie a un montón de conspiranoias, etcétera, pero básicamente un channel marker lo que se dedica es, bueno, a tener ocupado un canal y en este caso se supone que es un hub del Distrito Occidental ruso, Vulcan, que manda mensajes en diferentes formatos. Manda mensajes que pueden estar clasificados dependiendo de las urgencias, etcétera, y normalmente casi el resto del tiempo, el 99,9% del tiempo, está con un zumbido, ¿vale? Vamos a escuchar este zumbido. Ahí veis una foto satélite, pero esta es de la ubicación antigua de Povarovo, a unos 40 kilómetros de Moscú. Hay varios transmisores, no hay solo uno. Forma parte de un hub, como digo, militar ruso y básicamente para temas de entrenamiento y de backup de la red militar se le llama de diferentes formas. Se le llama el zumbador, el buzzer, también se le llama UVB76, aunque realmente su nombre real es se entendió mal el nombre del indicativo y es UZB76. Y bueno, ha tenido varios nombres a lo largo de diferentes épocas y también se escuchan cosas como, por ejemplo, nombres en ruso, Mijail, Dmitry, Boris, etcétera, que mucha gente atribuía como a nombres de agentes y tal. Bueno, no es eso. Es el alfabeto fonético ruso, que en lugar de decir, por ejemplo, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, etcétera, pues para decir M dice Mijail, ¿vale? En ruso. Básicamente es eso. Nosotros utilizamos el alfabeto OTAN y fonético OTAN y ellos utilizan otro, ¿no? Pero básicamente se han escuchado
canciones del Lago de los Cisnes, bueno, ha habido el grito de una mujer hace años, se escuchó también. Es interesante, es un tema interesante. ¿Por qué muestro esta señal? ¿Vale? Aparte de que sepáis que es un channel marker, un marcador de canal para tener ocupado el canal y que la gente sepa que ahí se está haciendo algo, pues, bueno, aquí vemos un espectro típico de la señal. Lo que veíamos antes, en realidad, son 25 tonos separados por 118,5 hercios. Vemos tonos simples y equidistantes. Bueno, se aprecia en el espectrograma que los tonos varían en frecuencia, la portadora no se ve afectada en este análisis que hemos hecho. Esto está extraído de un WAV, ¿vale? De una grabación más o menos largo, ¿vale? Se puede grabar hasta horas de una señal. Pues con una porción de esta señal podemos analizar, y hemos analizado, bueno, en este caso mi amigo Angazu, que fue la persona que analizó esta señal, ¿no? Y que sacó unas conclusiones muy interesantes, como es esta que os digo, ¿no? Esto se supone que no está enviando datos, es un zumbido monótono y cuando se interrumpe hay un mensaje fonético. En este caso vamos a escuchar uno para que veáis cómo se escucha después del tono. ¿Vale? Realmente esto es lo que hay. Hay voz o hay ese tono de channel marker. Pero realmente siempre nos habíamos preguntado si esta señal ocultaba algo, ¿no? Y bueno, se han llevado a cabo diferentes análisis porque parece que existiera, o sea, pues se ve como una especie de modulación en amplitud, una especie de tren de pulsos, de PAM, que bueno, que podría ser una transmisión oculta de algún tipo de dato. Pues yo personalmente creo que no, pero no está claro. Incluso podría llegar a ser un defecto en el hardware que se utiliza para transmitir, ¿no? Porque sea muy antiguo, etcétera. Pero hay un patrón como que se puede reconocer algún envolvente de que, bueno, que nos puede llevar a pensar que sea alguna señal oculta, ¿no? En este caso no está demostrado nada, pero es una curiosidad, ¿no? Simplemente. Vamos a ver otra señal. El ejemplo de señal 2. Si veis esto, este software que veis aquí se llama Signal Analyzer, o SA, nosotros le llamamos SA familiarmente. Este es el SA. El SA es un programa de una persona que ya falleció muy joven y bueno, ahora mismo no está parado su desarrollo, pero que todavía se puede encontrar y es magnífico. Es uno de los pocos softwares asequibles en el ámbito civil, que incluso la licencia era bastante barata cuando se podía comprar. No sé si hoy en día se puede volver a comprar. Y está por internet también a modo demo, etcétera. Y aquí veis una captura de haber cargado un fichero y estar viendo el análisis del fichero, ¿no? Pues aquí vemos esta visión que tenemos. ¿Qué es esto? Bueno, pues si analizamos, esto es una señal llamada CIS-3650. Es una señal utilizada por la Armada rusa. Aquí veis unos parámetros a la izquierda. Yo, de verdad, no quiero que os liéis con los parámetros, pero básicamente es un 2FSK, es una modulación con 200 Hz de ancho de banda. Por eso se llama 3650, porque supuestamente son las velocidades de baudios, la portadora con determinados hercios, la velocidad de preámbulo, o de ocupaciones de idle. Bueno, aquí vemos una serie de datos técnicos y lo que vemos, lo que me interesa que veáis realmente, primero que veáis la señal, que veáis que tiene dos partes, que tiene un idle, un estado de reposo, por llamarlo de alguna manera, que se entienda, en el que no se está transmitiendo nada, que tiene 36 baudios, y luego pasa una parte de transmisión, es decir, donde supuestamente se produce el envío en FSK de los datos, ¿no? Con sus tonos correspondientes. Vamos a escuchar como algo similar a lo que podría... Vale. Bueno, pues si veis, hay dos partes, ¿vale? Hemos visto que hay dos partes, una de idle, como hemos dicho, otra de envío de datos. Pero si hacemos el análisis, vemos que no se corresponde con los 50 que esperábamos. ¿Por qué tenemos un rate tan bajo, ¿no? que es casi la mitad, ¿no? Es muy inferior. Pues posiblemente no esté mandando lo que tenga que mandar la señal. Y si analizamos la señal con mayor precisión, separamos cada uno de los tonos para poder llegar a algún tipo de conclusión. Y si aislamos el tono superior, podemos observar que en realidad está ocultando, en este caso sí que se está ocultando, una señal de Morse, ¿vale? Que si veis un sonograma a la izquierda, si veis el sonograma podéis
podéis decodificar con un software de Morse o bien a ojo, ¿no? Podéis decodificar que realmente lo que está mandando en ese tono superior que hemos aislado de la segunda parte, lo que está mandando es RDL, RDL, RDL. ¿Y qué quiere decir esto? Luego, a continuación, aunque yo aquí en el análisis no lo he metido, pero a continuación unos grupos de 5 números, ¿no? ¿Qué quiere decir este mensaje? Pues es que está ocultando Morse dentro de una señal que supuestamente sería FSK. ¿Vale? Entonces, ¿por qué está ocultando Morse? Está ocultando Morse, en este caso RDL es un indicativo que nos está diciendo que seguramente venga de un cuartel general de la Armada rusa, y bueno, pues podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? de esta señal. Que tenemos un sistema que es CIS 3650, también conocido como T600 o BI, que habitualmente es utilizado por la Armada rusa, pero que no cumple el estándar, y hemos observado esa incongruencia en la señal. Tiene ofuscado un mensaje en Morse que comienza por RDL siguiendo de un grupo de 5 números. El mensaje está cifrado, por lo único que está en claro es el indicativo de RDL. Probablemente se trata de una comunicación de un submarino de la Armada rusa a la altura de periscopio, y bueno, pues este sistema similar o denominado BT600. Hay un informe en UDXF, ¿vale? Que es un foro estupendo donde hay un monográfico increíble sobre comunicaciones de la Armada rusa, donde podéis ver sobre CIS 3650 y sobre un montón de otro tipo de comunicaciones empleadas por la Armada rusa. Aquí sí que estamos viendo una señal oculta, ¿no? Por eso de Matryoshka Sigin, ¿no? Está oculta. Realmente no se oculta por lo que podéis pensar, por ofuscarlo de alguna manera que no se vea. Seguramente es por el aprovechamiento del propio hardware que están utilizando, que a la vez que mandan FSK pueden mandar Morse, y simplemente es esto, no tiene un propósito de ocultación, porque habéis visto que en un análisis somero ya podemos ver que está el Morse ahí metido, ¿no? Pues en este caso sería un mensaje, seguramente un cuartel general de la Armada rusa a una flota de submarinos, ¿no? Aquí veis cómo también se podría llegar a codificar este tipo de mensajes, se pueden llegar a decodificar. Aquí tenéis un ejemplo con el software Rivet, este software en Java, que decodifica otra serie de modos de radio, ¿vale? El analista en principio no tiene por qué decodificar, pero sí puede ayudar a aplicar, a aconsejar sobre qué decodificadores aplicar una señal en función de su experiencia, ¿no? Y del análisis previo. Aquí tenemos una decodificación de un radiomodem T600 de FSK, y bueno, pues con el software de Iron Bright, el Rivet en su versión 90. Pues vamos a ver la tercera señal. Si vemos esta señal, vamos atrás, vemos ahí que, bueno, veis ahí unas señales con unas rayas y poco más, ¿vale? No sabemos lo que es. Obviamente hay que hacer un análisis de la señal, vemos determinados parámetros, como por ejemplo que tiene una modulación PSK sobre portadora M, que está codificado en Manchester. Todo esto lo hemos averiguado después de hacer el análisis, no lo averiguo viendo la señal tal cual lo estamos viendo aquí, obviamente, ¿no? Se ha grabado la señal y se ha hecho el análisis de la señal. Esta señal está grabada de la portadora en 198 kHz de la BBC4. La BBC4 es como la Radio Nacional del Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que hace esta señal? Bueno, esta señal se transmite principalmente de Droitwich con una potencia de 500 kilovatios, es enorme, ¿vale? Puede llegar a casi todo el Reino Unido y tiene una utilidad bastante curiosa, ¿no? Veis aquí que hay unas imágenes con torretas de 200 metros de altura. Bueno, pues esta señal, que técnicamente se llama UKMDS Teleswitch, es un protocolo que se utiliza para la conmutación de tarifas eléctricas. Lo que manda realmente, lo que manda esta señal es, primero, tenemos una portadora que lleva voz, que transporta voz, es decir, vosotros escucháis Radio Nacional de España o la BBC4, lo que sea, escucháis un locutor, pero hay otras portadoras que transportan datos, ¿vale? Unos canales, por decirlo de una forma que se entienda, que llevan datos, fecha, hora UTC, mensajes de usuario. Hay una serie de bits reservados para esta información, y si veis en la información que da su propia página, dice que también incluso puede avisar de inundaciones, una cosa un poco extraña, ¿no? No sé cómo va a avisar. Sí que es cierto que a los conmutadores estos les llega, ¿no?, la señal, como puede llegar una estación meteorológica que esté sincronizada con un reloj, pero realmente hay cosas un poco raras, ¿no? Se transmitan 30 mensajes por minuto,
bueno, tiene cabecera, tiene CRC, bueno, hay una serie de bits. Vemos en el análisis de la señal que tenemos una variación de fase de más o menos 22,5 grados para evitar colisionar con la portadora de la emisión comercial de la BBC4, y lo que está ocultando realmente esta señal es, en codificación Manchester, sería estos datos que decíamos antes, ¿no? La fecha, la hora y algunos códigos de usuario. ¿De dónde viene un poco la conspiranoia de esta señal? Bueno, esta señal, por la frecuencia en la que transmite, siempre ha existido la teoría de que podría estar usada por el Reino Unido como sistema de relé o de pedal de hombre muerto, ¿no? Es decir, que si los submarinos dejaran de sincronizar el reloj con esta señal, podría llegar a haber un Armagedón. Esto es una de las teorías, ¿no? De que se tendrían que abrir unas carpetas que hay en los submarinos, etcétera. Bueno, ¿qué sentido tiene hoy esta señal? Bueno, pues es un poco extraño, ¿no? Se ha renovado su licencia hasta 2021 y bueno, pues no se sabe muy bien hasta cuándo va a durar. Hay ciertas teorías como que las válvulas son tan caras que no se podían sustituir, que acabará, etcétera. Pero lo chulo de esta señal es que vosotros estaríais escuchando una señal de un locutor, por ejemplo, y por debajo estaría ocurriendo esto de forma invisible. Vosotros no escucharíais estos datos. Solo analizando esta señal podríamos sacar estas deducciones, que yo técnicamente no me he metido en cómo se analiza la señal porque puede llevar horas, ¿vale? Pero para que veáis que analizando la señal se puede sacar estas conclusiones, ¿no? En España, por ejemplo, esto es un chascarrillo, ¿vale? Tenemos una estructura que es la más alta de la península ibérica, que tenía 380 metros de altitud, que fue instalada por la Armada estadounidense en el 62 y que hoy está dirigida por la Armada española y que está utilizada también en emisores de RF para submarinos. Es una antena enorme que está en Guardamar de Segura, ¿vale? Los que habéis estado por allí seguro que la habéis visto desde kilómetros, ¿vale? Bueno, aquí vemos otra señal. Si veis aquí en el espectro, bueno, vemos unos tonos aquí, unos modulados, vemos aquí unas rayas. Para los que no sepáis de radio no veis nada, en realidad veis un dibujo extraño, ¿no? Bueno, vamos a ver qué historia tiene esto. Pues resulta que hace algún tiempo algunos interesados en la radio, pues hicieron unas investigaciones, una serie de investigaciones, porque parece ser que se sospechaba que se estaban intentando cruzar el océano a través de ondas de radio para transacciones de bolsa. Por eso el ejemplo de la señal la hemos llamado el MSK de Chicago y los brokers, ¿vale? Porque pues parece ser que ya hace tiempo hablé de esto en una charla, esto daría para una charla completa, que se está intentando buscar alternativas a los cables submarinos que, por ejemplo, se ha tirado Ibernia, fibra óptica, ¿no? que tiene la ruta directa entre Nueva York y Londres y que requiere muy poco tiempo para hacer el trayecto de ida y vuelta en una transacción de bolsa, ¿no? Pero sí que parece que hay algún tipo de investigación desde hace unos años, de 2018 como mínimo, porque un tal Bob Banzal, un ingeniero de software que es radioaficionado y especialista en redes, se encontró que iba con la bici y se encontró pues una cosa un poco extraña. Bueno, estuvo visitando un enclave de BTS, una especie de estación BTS de telefonía, y se encontró con unas antenas que no cuadraban, unas longiperiódicas que no cuadraban con las antenas de GSM. Un radioaficionado sabe perfectamente lo que es una antena direccional y lo que es una antena de onda corta, y se dio cuenta de que además había una pila de basura en la que había tirado unas cajas con unos códigos, unos part numbers de un USRP X300, ¿no? Que es un SDR que no es un equipo de BTS comercial, sino es un equipo de experimentación. Entonces reflejó en en su blog su investigación muy chula, muy larga, ¿vale? Y básicamente lo que nos viene a decir es que estas enclaves que parecen de GSM en realidad se estaban utilizando para lo que llamamos la carrera por la latencia, o sea, para reducir la latencia que pudiera ofrecer la fibra y atravesar y hacer transacciones de bolsa a muy rápida, con mucha rapidez, con muy poca latencia, desde Nueva York hacia Frankfurt o hacia Londres, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros se buscaron las ubicaciones, tenéis mucha información en Internet sobre esto. Yo busqué las ubicaciones también en Google Imágenes, o sea, en Google Satélite, y bueno, pues aquí vemos que a través de OSIN y de IMIN también hemos adquirido la ubicación de estos transmisores experimentales que están a nombre, si vamos a la FCC, a lo que sería el órgano regulador de radio, ¿no? Y de comunicaciones en Estados Unidos, pues lo que podemos ver es que hay diferentes ubicaciones que están relacionadas con diferentes empresas, algunas de ellas relacionadas con el mundo financiero,
Y, bueno, otras como Skycast LLC, que es una empresa que se dedica, según su página web, etcétera, muy críptica, pues realmente sale una página, una landing page y es que dice que hacen comunicaciones imaginativas, más o menos, que hacen comunicaciones a muy largo alcance, muy novedosas, que tienen un proyecto de I+D, etcétera, pero no explica mucho más, ¿no? Y hay algunas ubicaciones como Farmingville y Riverhead bueno, que tienen unas torres que están ubicadas en unos sitios muy especiales y que tienen antenas que pueden ser sospechosas de tener radioenlaces que de alguna manera ya pudieran estar comunicando estas transacciones. Estas transacciones de alta frecuencia que se supone, yo no tengo ni idea de bolsa, ¿vale? Lo intento explicar, pero se supone que aprovechándose de esa baja latencia, lo que harían sería mandar órdenes de compra para que se suba el precio y luego bajarlo en milisegundos, ¿vale? De manera que entre esas transacciones rápidas, que incluso han llegado a ser investigadas por las autoridades de Estados Unidos, porque no se sabe hasta qué punto todo esto es legal, etcétera, ya sabéis el tema de bolsa cómo va. Entonces, bueno, pues hay investigaciones en curso sobre si esto es legal o no, etcétera, y bueno, quitando estos condicionantes financieros, pues básicamente sería posible mandar estas señales cifradas a través de radioenlaces, pero radioenlaces no de microondas, de punto a punto, ni de satélite, ni siquiera de fibra óptica, sino a través de onda corta, a través de la ionosfera, de rebote ionosférico, ¿vale? Ya en 1922, además muy cerca de estas ubicaciones había una cabañita de madera en la que ya se hacían transmisiones en código Morse, se hacían intercambios comerciales, ¿vale? Y si nos vamos a la FCC, de hecho tenemos aquí dos evidencias, ¿no? Que nos dice que hay un indicativo registrado, aquí tenéis la WI2XR, ¿vale? Como indicativo de tipo experimental, pero hay censuradas algunas partes en la base de datos, porque al ser experimental, pues no revelan, a veces no revelan, no quieren revelar qué tipo de tecnologías se están llevando a cabo. En este caso de Skycast, ¿no? El nombre de Skycast, que es la empresa Skycast Services, que es la empresa que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues Tony Anselmi, el amigo Tony Anselmi, en HF, en onda corta, en 2018, pues tuvo la suerte de encontrar esto en una de sus excursiones en el espectro radioeléctrico, pues pudo hacer una grabación de supuestamente una estación experimental con el mismo indicativo que habéis visto que conseguimos con el OSINT, ¿no? Y con la base de datos del FCC, de lo que estaba comentando este señor en el blog, ¿no? Pues una empresa de comunicaciones de HF que tiene un código experimental en la FCC que también habría que ver si esto es del todo legal, porque si se demostrara que es para realizar transacciones económicas, pues no sé si sería del todo legal o cumpliría con ese fin de experimentación que normalmente se suele solicitar por parte de radioaficionados, de universidades y de gente que va a experimentar. Pero sí que, si os fijáis, lo que esconde esta señal en realidad, hay 30 tonos espaciados 100 Hz como tonos no modulados, y luego hay un indicativo de estación experimental en Morse, ¿no? Esta WI2XR que hemos visto antes se refleja en el espectro en Morse, ¿vale? Bueno, estos sistemas experimentales se ha visto que están incluidos licenciados para FSK, FSK, QPSK, para un montón de medios de modulaciones y de modos de potencias de uso. Y bueno, puede ser que de Estados Unidos a Europa, hay cálculos, hay tablas por ahí que podéis consultar. La ventaja se supone que podría estar en onda corta en unos 10 milisegundos en esta latencia. Y bueno, pero ahí hay duda, ¿no? Es muy complicado calcular esto, porque bueno, luego hay latencia de serialización, hay otro tipo de condiciones. Onda corta tiene también muchas desventajas, ¿no? Es poco fiable, luego también habría que cifrar la señal, bueno, que eso podría repercutir de alguna manera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un poco hecho así con el dedo. Se supone bueno, que se está invirtiendo dinero y que se están realizando este tipo de investigaciones en onda corta para superar la velocidad y rebajar la latencia, ¿no? De comunicaciones transoceánicas para hacer este tipo de transacciones comerciales, ¿no? Y bueno, os he metido un bonus track, ¿vale? Que básicamente trata del ACIN. Aquí voy a extenderme muy poco porque es seguro, o prácticamente seguro, que a lo largo de este año, finales de este año o del que viene, intente hacer una charla específica de ACIN, porque bueno, he estado con unos amigos y tal, y he visto que esto da para una charla o para tres. Y bueno, sobre esto, simplemente, el ACIN es la inteligencia
acústica, ¿no? Es la detección de contactos, es decir, la detección de sonidos a través, por ejemplo, de sistemas como el SOSUS, ¿no? Que se creó en la Guerra Fría. ¿Y realmente qué es eso? Pues el SOSUS era, en su época, cuando empezó, imaginaos una línea imaginaria desde Groenlandia hasta Reino Unido, ¿no? Por si alguien desde Rusia, de la Unión Soviética en aquella época, quisiera cruzar hacia el oeste, ¿no? Pues hay una especie de IDS, por eso decíamos al principio lo de los IDS del mar, ¿no? Pues hay una especie de barrera de hidrófonos que no se dejan de ser unos sensores, unos sonar pasivos, una especie de sensores que recogen la vibración de los cascos, que actúan como altavoz, por ejemplo, de un submarino, ¿vale? Entonces, como si fuera un antivirus, estos sistemas tienen firmas, son sistemas muy, muy complejos. Yo no tengo ni idea de inteligencia acústica, simplemente lo digo como curiosidad y porque os he traído unas grabaciones y luego para que entendáis lo que vamos a escuchar, ¿no? Bueno, pues a través de estos hidrófonos, a través de estos sonares pasivos, bueno, dentro de dentro de la inteligencia acústica, pues teníamos estos detectores que lo que hacen es captar el ruido de un motor, el ruido de un casco, de una embarcación, etcétera. Esto se lleva a un análisis de firmas, a una clasificación, un análisis de firmas, y se puede llegar a determinar cosas increíbles. O sea, se puede llegar a determinar con sistemas muy caros y muy complejos, que os podéis imaginar, pueden estar instalados en sensores, pueden ser barcos, pueden ir embarcados en submarinos, etcétera. Y esto lo que hace es analizar un componente discreto de esas vibraciones que se generan. Bueno, pues se hace una firma como haría un antivirus y se detecta, por ejemplo, se puede llegar a detectar qué tipo de motor, si es diésel, el número de turbinas, de palas, la rotación, dependiendo de la velocidad del objeto. Bueno, es bastante complejo. Yo aquí simplemente os he traído, aquí veis una foto de un hidrófono antiguo y, bueno, un poco un artículo muy antiguo ya del SOSUS, de esta red de vigilancia. Y aquí lo que vamos a escuchar y lo que estamos viendo en realidad, bueno, son dos cosas. Aquí vais a escuchar un submarino, ¿vale? El ruido que provocaría. Y también hemos traído las palas de un barco. Obviamente, nuestro análisis obviamente son ver estas bandas que veis aquí en azul, ¿no? Que serían las frecuencias de estos sonidos, pero realmente los sistemas militares son capaces de clasificar automáticamente estas grabaciones, tienen miles de firmas y nos podrían llegar a detectar, por ejemplo, un contacto con algún buque enemigo. Por ejemplo, imaginaros para caso de sabotajes de cables submarinos, ¿no? Que ya se han dado en varias ocasiones en la costa de África, por ejemplo. También sirven para ver nuestras propias contramedidas, para ver, por ejemplo, qué silenciosos son nuestros submarinos, ¿no? O sea, para hacer este tipo de pruebas de vigilancia, ¿no? Y bueno, pues simplemente quería que vierais esto un poco. Seguramente más adelante intentaré hacer una charla en la que, bueno, ya tengo señales que me han proporcionado algunos amigos con diferentes firmas, ¿no? Y también pues cosas muy, muy domésticas, por ejemplo, el ruido de un ventilador, etcétera, para poder sacar más conclusiones, ¿no? De momento, pues simplemente para que lo escucharais y como curiosidad, ¿no? Para que supierais qué es la inteligencia acústica. Ahora vamos a ver algunas herramientas del analista. El analista, obviamente, aparte de tener los conocimientos que necesita y la formación específica, necesita tener unas herramientas, ¿no? Por ejemplo, pues SDRs vía hardware, online, analizadores de espectro, lo que necesite para hacer la recopilación de estas señales. Software de tratamiento de señales, obviamente, propietario o libre, ¿no? Como el Audacity o el QLEdit. Software de análisis de señales como tal, como el que hemos visto de Signal Analyzer, el SA famoso, y otros comerciales que también existen. Lo que ocurre es que son muy caros de licencia, ¿no? Se pueden utilizar decodificadores o clasificadores de pago y también algunos que se pueden encontrar más o menos gratuitos o abandonados. Software de SDR, SDR-SARP, el HDSDR, GQRX para Linux, bueno, pues todo lo que es software de radio definida por software para ver estas señales y poder hacer las grabaciones. Documentación técnica, necesitaremos libros sobre análisis de señales, bases de datos de señales conocidas, muy importantes. Ya os decía que hay muchas señales que incluso no coinciden, ni siquiera que
que las captemos, o incluso hay señales que ya han desaparecido, ¿no? Hay señales, de hecho, que ni siquiera las conocemos, es decir, que cuando te juntas con gente que es experta en análisis de señales, no llega a una conclusión de realmente qué es esa señal. A veces es complicado, ¿no? Porque esto no es sota de caballo y rey. Hay señales que son formatos propietarios que han salido nuevos de un radio modem militar o lo que sea, que hay que hacer pues OSINT, y hay que hacer investigaciones y hay que hacer Huming también, hablar con amigos, ¿no? Para que te cuenten si saben algo, si han escuchado algo parecido, etcétera. Entonces tenemos que tener una base de datos también, porque a veces ni siquiera vamos a encontrar la señal, o no es legal interceptar esa señal, o tenemos una señal deteriorada, o simplemente queremos tener una biblioteca, una sonoteca de señales para poder, una audioteca, ¿no? Para poder hacer análisis, y además teniendo unas señales que están bien grabadas, porque están grabadas a lo mejor por fabricantes de hardware que generan estas señales de forma muy exacta, pues sabemos que estamos trabajando como aprendices con señales que de verdad tienen calidad, ¿no? Y que nos van a dar los resultados que tenemos que esperar de estos análisis. Entonces, el analista necesita, como podemos ver, mucha formación muy especializada y muy complicada de encontrar fuera de ámbitos militares, mucha práctica y mucha paciencia, ¿no? Aquí hemos visto una serie de señales curiosas que a mí me ha parecido muy curioso, que me gustaría que vieseis, que escuchaseis también. Obviamente en 45 o 50 minutos no se puede enseñar a nadie análisis de señales, ni mucho menos, ni en un mes tampoco, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que veáis que detrás de esos ruidos tan raros y tan molestos, y detrás de estas imágenes de colorines, pues a veces se ocultan historias muy grandes, ¿no? Y ya he visto que hemos visto 4 o 5 ejemplos, y realmente podemos estar hablando horas y horas de cada una de estas señales, ¿no? Y básicamente mi objetivo con esta charla era crearos esa curiosidad por la inteligencia de señales, que muchas veces está tan abandonada en el ámbito civil. Lo más importante de todo esta charla, lo digo siempre porque es de bien nacido ser agradecido, a mis amigos como Angazu y RapidBit por compartir sus enormes conocimientos y análisis de forma desinteresada con este aprendiz constante, pero solo aprendiz. A toda la comunidad de radiofrecuencias.es, un foro increíble donde se junta la gente que más sabe de análisis de señales. A Prillon, por ejemplo, UDXF, Sigi de Wiki, a todos los frikis que colaboran en mis locuras. Algunos de ellos no quieren que los nombre, pues bueno, yo respeto su decisión y nunca los nombraré. A Tony Anselmi, que tiene un blog fantástico sobre análisis de señales, sobre todo del tipo militar. También a Sergei Makarov, creador de SEAI, que falleció de forma prematura, muy joven, hace algunos años. Y bueno, pues por supuesto a todos vosotros, ¿no? Porque si no estuvierais ahí escuchando toda esta chapa, pues no sería posible. Yo he intentado hacerlo muy fácil de entender para iniciaros en esta curiosidad. A lo mejor a alguien que ya sepa análisis de señales se le ha quedado corto, o quizá esta charla en realidad puede haber una versión de esta charla de 5 horas, pero realmente contamos solo con 1 hora, y el objetivo era crearos esa curiosidad, ¿no? Entonces, con el permiso de camarada, que algunos dicen que es un muñeco, pero no, os puedo asegurar que este tío no era un muñeco, era un tío que se movía y hablaba, ¿no? Y me miraba mucho, siempre estaba pendiente de mí. Esto está grabado en un búnker, donde, por cierto, abajo del todo, a 11 pisos debajo del metro de Moscú, tuve la ocasión de escuchar una de las pocas veces que se escucha fonía en el buzzer ruso, cuando en el zumbador, este famoso, en el channel marker. Justo cuando estábamos en la sala de radio apareció esta transmisión y fue bastante especial, ¿no? Estar debajo en un búnker militar, ¿no? Escuchando una señal que es un residuo todavía de la Guerra Fría, que yo escuchaba hace 30 y tantos años. Y nada, con permiso de camarada, ¿alguna preguntita, Yolanda? No sé, yo no estoy viendo el chat, no tengo ni idea. Nos da poco tiempo, tenemos poco tiempo, pero para una preguntilla por lo menos, a ver si sacamos. David, ni corto ni largo, en su justa medida como siempre, porque es una gozada siempre escucharte, ya lo he dicho yo, esa enciclopedia andante de la radiocomunicación, que es escucharte esas batallitas e historias que me quedo embobada. Si vamos a dar paso a alguna, se están acumulando más preguntas, por eso he aprovechado a la gente, digo, que hicieran preguntas, porque tampoco quiero tirar demasiado de ti, que sé que también tienes compromisos ahora. Entonces, me ha hecho gracia cuando comentaba, bueno, conforme estabas poniendo todos esos clips de radio que nos has estado poniendo de audio, que decía, cuando escucho este tipo de historias me pregunto, ¿a qué podrían haber llegado? ¿Qué se ha perdido la humanidad? Y dice, lo difícil de todo esto
Es que es su posición, no es como un CTF que te dan pistas y consigues la flag y ya, dice, la vida real es ciertamente difícil. Me ha hecho gracia ese comentario porque ¿qué se ha perdido la Sí, humanidad? ¿Qué señales se han quedado por ahí? Llegan a su destino, sí, mm, sí, no se puede saber. Realmente es una cosa, es lo que no sabemos, ¿no? Que se decía, ¿no? Que decía, creo que lo decíais antes de una charla, ¿no? Realmente no lo sabemos. Y hay señales que realmente no conocemos y que pasan por nuestra vida, de alguna manera, y no sabemos la historia que hay detrás. Fijaos, por ejemplo, en los primeros ejemplos que hemos visto, que yo he escogido dentro de las centenares de señales que puede haber en onda corta, pues he escogido cuatro casi al azar, ¿no? Más por los colorines, porque vierais algo gracioso más que por otra cosa y por el sonido. Y fijaos de cada una de ellas, podríamos haber estado una hora hablando de cada una. Y hay centenares. desde, Entonces, sí, sí, es cierto. Cada una tiene historias muy chulas detrás, por eso, muy claro, largas, por eso muchas de escucharte a ti es ellas. una gozada, porque muchas de esas historias sí que las conoces, entonces es como conocer todas esas Sí. historias que quedan ahí, es eso, una gozada. Que tiene mucha curiosidad, que qué transmitía el pájaro carpintero ruso. Pues era un OTH. El pájaro carpintero ruso es igual que el sistema container que hemos dicho antes, el sistema container ruso, pero los OTH, en contra de lo que la gente piensa, los radares sobre el horizonte a través de onda corta por la ionosfera están otra vez de moda. De hecho, hay radares de UK, hay radares de Australia, hay radares de Irán, hay muchos países que utilizan OTHs. Pues el pájaro carpintero era uno de los primeros OTHs rusos que sigue estando las antenas. Yo he publicado algunas fotos que me pasó un amigo que estuvo visitándola ahí físicamente. Es espectacular. La ubicación está al lado de la central de Chernóbil, muy cerca. Y nosotros lo escuchábamos cesó en los años 90, a principios de los 90, pero era un coñazo, porque nosotros lo escuchábamos y nos amargaba la vida, ¿no? Porque recorría todo onda corta, molestando, porque lo que hace realmente, lo que era la única forma que tenía la Unión Soviética de detectar el lanzamiento de un misil desde Estados Unidos para poder reaccionar con tiempo. Si no, lo veía en el horizonte ya y a la tarde para No. reaccionar. Entonces, bueno, pues ese da para una charla. Yo he hablado del pájaro carpintero. Transmitía eso, transmite señales que lo que hacen es sondear la ionosfera para ver si hay un cambio en la ionosfera que con la inteligencia artificial, por llamarlo de alguna forma, de aquella época, con sus megaordenadores de los 70, pudieran detectar como una firma de un misil intercontinental, Lo de da para una básicamente. charla siempre nos gusta, porque sabemos que siempre vas a indagar y va a ser más, y todo te da para muchas charlas y para muchas horas, y eso es lo bueno para poder disfrutar. Sí. Preguntan, ¿sabes si estas técnicas se emplean entre ciberdelincuentes? Es decir, si esta inteligencia se usa en campañas para ransomware, virus, etcétera. Son comunicaciones entre... Bueno, Sí, sí, sí. comunicaciones sí se ha hecho Turla, ha utilizado satélites, sí que ha habido cosas, pero realmente quizá en este caso haga más alusión a quizá organizaciones clandestinas de inteligencia, terrorismo, etcétera, que sí que pueblan la onda corta y que sí que pueden utilizar estas comunicaciones. No sabemos muy bien para qué en muchos Ujú. casos. Pues estaban antes diciendo, dice, ¿cree usted que los sistemas SDR por coste y flexibilidad reemplacen al hardware dedicado? Dice, en aplicaciones militares y robustas. Dice, entiendo que ya hay usos militares en SDR. Sí, bueno, sí, sí, efectivamente. Primero que no me llame nadie de usted, que soy joven, tengo Pero cuarenta y tantos años. como ha marcado el usted, digo, Sí, iba a decir, ¿crees David? Pero digo, voy a sí, es relatar tal coña, cual viene la pregunta. es broma. Es broma, es broma. Pero no, los SDR empezaron desde los 90 ya. Desde Joseph Mitola, ya desde los 90 se utilizaban para aplicaciones militares. O sea, claro que lo sustituyeron hace mucho tiempo y de hecho ahora ya estamos en radio cognitiva, en inteligencia artificial, estamos en otras cosas, en muchos pasos por delante de eso. Sí, sí. Y también estaban preguntando que, sabiendo que a menor longitud de onda hay más ancho de banda, pero menos alcance, ¿cuál es el rango de frecuencia óptima para transmitir? Uf, eso depende de muchísimas cosas. O sea, es una pregunta imposible de responder. Depende de la cantidad de datos, de si necesitamos o no ese ancho de banda, de si vamos a transmitir a mucha distancia, de si queremos determinada latencia, de si vamos a hacerlo por onda corta, el saber que puede haber multitrayectorias, que puede haber fading, desvanecimiento, que tenemos que tener en cuenta la meteorología. O sea, depende de. No hay ninguna frecuencia exacta, sino aplicaciones, modulaciones y eficiencia espectral de algunas modulaciones y de algunos métodos de
codificación, de compresión, de cifrado. Es muy complicado responder a eso, dependía de la aplicación, Claro. obviamente. ¿Y qué equipos de radio básicos recomiendas para iniciarte en el SIGINT? Pues básicamente un SDR, yo tendría un SDR. En caso de no tener un SDR físico comprado o no acceder, daos cuenta que muchas veces la dificultad es acceder a la propia señal. O sea, la dificultad estriba en que estés ahí para coger esa señal en ese momento, a no ser que te la pase un amigo que la haya grabado, pero tienes que estar, esa es la oportunidad de estar ahí, es muy difícil, el espacio radioeléctrico es enorme y que tú estés en ese momento es difícil. Yo tendría un hardware SDR típico de 30 euros para empezar, para probar en el mundillo este, y también utilizaría las redes de SDRs online como el de Twente, de los Países Bajos, de Holanda, de la Universidad de Twente, y también la red de Kiwi SDR, que también es una red formidable, para hacer grabaciones. Algunos permiten hacer grabaciones online y bueno, hacemos grabaciones online de mayor o menor calidad y con esas grabaciones empezar a trabajar. Están dice, imagino que en las fuerzas militares crean nuevas frecuencias por seguridad. Bueno, por seguridad, no, a ver, las frecuencias realmente todo en la comunidad, por decirlo de alguna forma, en la comunidad todos sabemos en qué frecuencia está cada cosa, más o menos, ¿no? Pero realmente por seguridad lo que les importa más es el cifrado y, por ejemplo, técnicas de espectro ensanchado, de frequency hopping, es decir, que permita que haya miles de saltos por segundo, ¿no? Para que no sea, que se esté cifrado con un cifrado fuerte, que dé saltos. O sea, realmente un cifrado OTAN, por ejemplo, os podéis imaginar la dificultad que tiene de romper al aire, ¿no? Ese tipo de cifrado. Más que conozcas la frecuencia, te puede dar igual que conozcas la frecuencia. Me da igual conocer la frecuencia si no tengo la llave del hopping ni tengo la llave de cifrado, ¿vale? Bueno, pues van a ir los agradecimientos. Mucha gente, incluso he visto, y esto es lo bueno y lo que sé que a ti también te gusta personalmente, que hay gente que ha dicho, he descubierto un nuevo hobby sobre el que indagar. Y eso es con lo que sé que a ti te llega, porque si tus charlas sirven para picar el gusanillo a que alguien se aficione a la radioafición, pues eso sé que es lo que te gusta y te agrada. Entonces, comentarios de ese tipo que sepas que también ha llegado en ese sentido la charla. Sí. Es cierto, lo único, la disciplina, ya digo, es árida. Hablando del análisis de señales, muy bonito, pero es una disciplina que tiene una tradición más militar que otra cosa, entonces es complicado primero formarse y un poco árido, sobre todo al principio, ¿no? Pero es muy bonito porque veis las historias que hay. O sea, lo que podemos obtener con un informe de inteligencia de una señal es brutal, ¿no? Ya hemos visto lo que ocultaban las señales que en principio parecían otra cosa. O sea, el análisis puede llegar a ser muy complejo en muchos Y ahora casos. sí que sí, ya la última, ¿vale? La última por no estar robándote ya más tiempo. Habiendo frecuencias prohibidas en las que claramente no se puede emitir y quizás no se deba escuchar, ¿hay alguna manera que sepan que estás escuchando estas señales por pérdida de potencia u otro tipo de interferencia? No, en los equipos actuales, más en SDR, es muy, muy complicado. Imaginaos que de hecho, bueno, pues es muy complicado detectar que alguien está escuchando algo, incluso con equipos analógicos. Hace muchos años, como curiosidad, os contaré que, por ejemplo, en ciertas embajadas había unas furgonetas que llevaban equipos de Tempest y eran capaces de ver cómo se giraba el dial de una radio para ver qué sintonizaba la embajada de ese país para recibir códigos numéricos. Eso hace muchísimos años. Hoy en día es muy complicado, a no ser que te conectes por internet. Obviamente, cuando tú te conectas en un SDR online, pues todo el mundo sabe qué frecuencia estás sintonizando porque te están viendo tu huella, ¿no? A nivel IP, claro. Bueno, pues dicho esto, David, nada más que de darte las gracias por haber estado compartiendo pues todas esas batallitas, experiencias, sabiduría, conocimiento aquí en Intelcom. La verdad es que muy agradecidos de que hayas formado parte del Congreso en nombre de la organización y darte las gracias por todo lo que nos has contado y por dejarnos con ganas de más, ¿no? Porque como estás diciendo, voy a hacer una charla de esto porque da para mucho, o sea que sabemos que va a haber muchas más partes y eso es lo que siempre viene muy bien. O sea que, David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y eso, espero que haya muchos más y que todos lo disfrutemos. Desde luego que sí.